En nuestras cápsulas hemos hablado muchísimo en estos días del alcoholismo. También ya hablamos brevemente de los 7 principios, cómo estamos constituidos, cómo tenemos la oportunidad de estar separando estos principios, el que nos importa un poquito que tengamos la oportunidad de estarnos entendiendo es precisamente al que le llamamos el Kamarupa. Estos deseos sin forma, estos deseos que hacen precisamente, como Buda decía, que nos metamos en un sufrimiento y en una tristeza, desolación, angustia, miedo, tantísimas cosas a través de ellos y con el tiempo. También tuvimos la oportunidad de ver que la mente no se divide, sino que para el estudio decimos mente inferior, mente superior. Vimos también cómo separamos, hacemos la diferenciación de qué es mente, qué es alma y qué es espíritu. Esto nos sirve, nos da la oportunidad de que con el tiempo, que es lo que nosotros queremos, con el tiempo, a través de las cápsulas, estemos nosotros poco a poco teniendo un poquito más de idea, un poquito más de conocimiento, si así lo queremos decir, sobre qué es lo que ocurre con esto del alcoholismo y la drogadicción. Recordemos también que el alcoholismo es una droga, no hay que pasarlo por alto, por supuesto. La unidad de servicio Sofía cuenta con un correo electrónico, unidad de servicio sofia@yahoo.com.mx. Ahí tienen ustedes entonces nuestro correo. El tema que vamos a empezar a platicar, a charlar juntos y a investigar, bueno, pues es precisamente el tema de la droga, de las adicciones, de la drogadicción. Tenemos un artículo, por supuesto, de un catedrático de allá de Buenos Aires, Argentina, de la Facultad de Psicología. Es totalmente un artículo de él, José Barrionuevo, se llama él. Se me hizo muy interesante, desde hace tiempo cuento yo con él, y quiero precisamente compartirlo. Lo único que queremos precisamente es dejar claro que la unidad de servicio Sofía lo único que hace es movilizar la energía de la buena voluntad, es una unidad, un grupo de hombres y mujeres de buena voluntad, que su único móvil es movilizar la energía de la buena voluntad sin fines de lucro. Eso es importante. Todo lo que vamos a estar leyendo nosotros aquí, bueno, pues son expresiones del autor, José Barrionuevo, de allá de la Universidad de Psicología de Buenos Aires, Argentina. Entonces, esto lo escribió, por cierto, en marzo del 2013, está muy nuevo. Dice aquí los términos toxicomanía, drogadependencia o drogadicción suelen ser utilizados habitualmente como sinónimos para referirse a un estado psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco o una sustancia, caracterizado por la modificación del comportamiento y otras reacciones, generalmente a causa de un impulso irreprimible por consumir una droga en forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos. Usualmente, el término adicción está vinculado al consumo de sustancias psicoactivas, pero se ha extendido a otras situaciones que no requieren del consumo de ninguna sustancia, como el juego, ludopatía, la compulsión a la búsqueda de sexo o el uso de Internet. Y ha estado sometido a múltiples discusiones a lo largo de los siglos XX y XXI, siendo objeto de variadas definiciones que reflejan más bien el estado de ánimo social y político más que una discusión netamente científica.
La Organización Mundial de la Salud, organización que define a la drogadicción como el consumo repetido de una droga que lleva a un estado de intoxicación periódica o crónica. Y respecto del término droga, propone utilizarlo para referirse a cualquier sustancia que, introducida en el organismo, es capaz de modificar una o varias de sus funciones. El DSM-4, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cita la definición de droga que propone la Organización Mundial de la Salud. Agrega algunas consideraciones. Es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier mecanismo, ingestión, inhalación de gases, intramuscular, endovenosa, etc., es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor, provocando un cambio en su comportamiento, ya sea una alteración física o intelectual, o una modificación de su estado psíquico. En cuanto a las formas de consumo de drogas, suele diferenciarse entre uso, abuso y adicción. Uso. Este término supone un contacto esporádico u ocasional con la droga, con consumo circunstancial y en ocasiones determinadas. Abuso. Reiterado consumo de drogas, recurriendo el sujeto a cantidades o frecuencia que superan en mucho a las iniciales. Discontinuo o no, el abuso suele ser considerado un riesgo en cuanto a la posibilidad de facilitar el traspaso de los límites que lo separan de la adicción propiamente dicha. Drogadicción. Dependencia compulsiva y constante de una sustancia de la cual el sujeto no puede prescindir, ocasionando trastornos en lo físico y en lo psíquico, constituyéndose el sujeto en peligro para sí y para los demás. Etimológicamente, del latín adictio, significa no dicción o sin palabras. El término adicto se refería a alguien que sigue ciegamente al líder, sin criticarlo ni decirle nada, sin cuestionamiento. Luego se llamó adictus a un esclavo por deudas. De allí adictio, adjudición, cesión al mejor postor, consagración, dedicación. En esta oportunidad nos referiremos a la adicción a las drogas, dejando las adicciones a computadoras, jueguitos u otras varias para otra ocasión. La adicción a las drogas es el consumo de drogas tan antiguo como la historia de la civilización, utilizándoseles con fines diversos, tales como para aliviar momentos de pesar o de tristeza o depresión, para acompañar festejos o durante ceremonias religiosas. Son diversas las causas o motivaciones del consumo, así como también la consolidación de la drogadicción propiamente dicha. La diversidad de factores intervinientes en la aparición y desarrollo de las adicciones permite considerarlas un problema multicausal, determinado no solo por factores biológicos y psicológicos, sino también por razones sociales y culturales. Una gran variedad de elementos contribuyen a la comprensión de la situación: la pobreza, la exclusión social, la inseguridad,
la distorsión de los valores, las carencias afectivas y las presiones en el ámbito laboral, entre otros factores de riesgo, que incrementan la vulnerabilidad tanto social como individual para el desarrollo de las adicciones. Respecto de los tipos de droga, hay clasificaciones varias. Si bien de manera sencilla y sintéticamente se las puede ordenar de la siguiente manera. Legales son usadas por un alto porcentaje de la población, pero no olvidemos, sí, esto cabe aclarar, que son drogas. Eso es la parte que debe uno de seguir diciendo. Las más frecuentes son el tabaco, las bebidas alcohólicas, los fármacos anabólicos y esteroides. Estos son drogas, pero para nosotros, yo tengo la oportunidad siempre de decirle a mis amigos, cuando los veo estar tomando, y les digo, ¿por qué te estás drogando? No, yo no me estoy drogando, estoy tomando. El alcohol, seguimos diciendo, es una droga. Y entre todos estos se encuentran los ansiolíticos o tranquilizantes menores que disminuyen la ansiedad, mitigando estados de zozobra, inquietud o agitación. Son fármacos que ocupan primeros lugares de venta entre los medicamentos en general. Deben adquirirse con receta archivada, pero es sabido que muchos consiguen dichos psicofármacos sin prescripción médica, en un consumo masivo e indiscriminado. Las drogas ilegales son aquellas sustancias cuyo consumo está prohibido por ley y pueden dividirse en tres grupos. Los narcóticos o depresores adormecen los sentidos al actuar sobre el sistema nervioso central, como la marihuana, el opio y la morfina. Una intoxicación aguda con estas sustancias causa vómitos y disminución de la agudeza sensorial. La heroína o droga heroica, heredera directa de la morfina, es denominada así por los laboratorios Bayer, donde fuera creada por su potencia o magníficas propiedades, en tanto es 3 veces más potente que la morfina. Al ser consumida generalmente por inyección intravenosa, puede producir intensa sensación de tranquilidad o sedación, si bien también causa estados de excitación o euforia. Los estimulantes. La más conocida de esta droga es la cocaína, de resistencia física, pero acelera el ritmo cardíaco, provoca parálisis muscular y dificultades respiratorias que pueden desembocar en un coma respiratorio. Las anfetaminas son un producto de laboratorio sintetizado originalmente en Alemania a fines del siglo XIX, cuyo efecto más importante es el aumento de la actividad psicomotora y que fuera utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para levantar el espíritu combativo y la moral de la tropa, así como para eliminar el cansancio. Los alucinógenos. El éxtasis es el más consumido entre los jóvenes. Su peligrosidad radica principalmente en que se puede causar la muerte por deshidratación o paro respiratorio.
Por su parte, el LSD o ácido lisérgico no tiene circulación o consumo de importancia en nuestro país. Es un alcaloide derivado de un hongo que ataca al centeno, descubierto por el químico suizo Albert Hofmann en 1943, y provoca mareo, excitación y visiones de formas y colores vivos y cambiantes. Las drogas han estado presentes desde los comienzos de la historia de la humanidad, aunque con el paso del tiempo hayan ido cambiando el tipo de sustancias y las formas de consumo. Hoy la problemática de las adicciones se presenta como un fenómeno complejo, dinámico en evolución, como indicadores propios como el inicio del consumo a edades cada vez más tempranas, la aparición de nuevas sustancias en el mercado, generadoras de un deterioro físico y psíquico cada vez más rápido, y diferentes patrones de consumo. Es claro en las definiciones anteriormente enunciadas que el concepto subyacente es que la droga es la que hace adicto a un sujeto. El consumo reiterado lo convierte en adicto, e incluso este es nombrado con su nombre, drogadicto, remarcándose el poder de la droga, que llega a ser considerado incontrolable o demoníaco, proponiéndose la siguiente relación: droga, sujeto, drogadicto. Desde la perspectiva que propone el psicoanálisis, la relación se invierte. Es el sujeto quien construye a la droga como tal, le otorga valor de droga. No es el drogadicto quien, en tanto consume reiteradamente una sustancia, queda dependiendo de ella por su acción, por los efectos que produce, sino que el sujeto le da estatuto o lugar de tal a determinada sustancia que se constituye en droga para sí, pero puede no ser droga para otros. La relación entonces sería sujeto igual a droga. Aquí cabe mencionar algo porque es interesante. Dice aquí el artículo: es el sujeto quien construye a la droga como tal, le otorga valor de droga. Bien, recordemos y profundicemos un poco más. Todo esto ocurre sencillamente porque no controlamos nuestros sentidos. Quien le da el valor a todo esto son nuestros sentidos, porque no hemos aprendido a controlar nuestras emociones, nuestros poderosos deseos. Cualquiera de los sentidos que sea totalmente afectado, ¡paz!, le damos el valor a la droga o a las cuestiones materiales, etcétera. Cualquier deseo. El deseo por sí mismo no existe. No existe. Yo he tenido la oportunidad, cuando me dicen, es que en el viaje nosotros vemos, claro, van a ver cucarachas, animales muertos, lucecitas, colores, van a escuchar, etcétera. Y yo agarro y les digo, pero eso no existe, eso existe para usted. Si eso existiera, en el momento que yo estoy junto de usted, estuviera yo viendo lo mismo, pero no lo veo porque usted, a través de sus sentidos, de sus poderosos deseos, es quien le da la forma a eso. A través de la meditación, les digo, a través de la meditación, yo veo mucho más de lo que ustedes me están diciendo y no necesito drogarme. Es a través de la meditación.
Pero ¿a qué le está dando uno también el valor? Por supuesto que es un deseo también. Quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, etcétera. Sí, nada más que el uso y esa transferencia de los poderosos sentidos y deseos marca entonces la diferencia. La droga por sí mismo, he dicho y sigo diciendo, no produce placer, es a través de los sentidos. Y son los sentidos los que sienten sencillamente ese placer. La mente no se droga, el alma no se droga. Esto es algo que por eso tocamos el tema de los principios. Entonces tenemos que estar viendo poco a poco y llevando precisamente un seguimiento de lo que está sucediendo. Claro que sí. No es, por supuesto, una cosa tan sencilla. Debe de haber todo un proceso para que nosotros podamos estar pensando el cómo la meditación va a hacer que una persona cambie precisamente sus deseos. Para empezar, por supuesto, decía una persona, un swami, si quieres dejar de drogarte o dejar de tomar, pues júntate con los que no lo hagan. ¿Quieres oír hablar de Dios? Júntate con los que hablen de Dios. Así de sencillo es. Aquí en la República Mexicana, nosotros decimos, dime con quién andas, te diré quién eres. Nosotros todavía no tenemos la capacidad de estar en ciertos lugares y no ser absorbidos por esta situación de la droga y del alcohol. Debe de haber un proceso muy fuerte. Un día yo dejé de comer carne, un día decidí no volver a comer animales. Sí, pero no lo pude hacer de la noche a la mañana, llevé todo un proceso. Por supuesto que llevé un proceso. No es nada más de la noche a la mañana agarrar y decir ya no voy a comer carne. No, pues sí hay ciertos problemotas que nos vamos a meter con el hígado y etcétera, ¿no? Llevó un proceso. Pero yo sí les puedo decir una cosa. Estará comiendo todas mis amistades, todos mis familiares carne. A mí no se me antoja, de hecho me da náuseas. Y antes cómo disfrutaba yo comer precisamente lo que era la carne. Entonces hay un proceso para esto. No podemos, reitero, nada más de la noche a la mañana decirle a una persona, usted es drogadicto y usted es alcohólico. Es todo un proceso. Cuando estemos hablando de la memoria del cerebro, nos estaremos dando cuenta que el cerebro, por eso se le llama la memoria, ya registró la palabra droga, ya registró la palabra alcohol, como quedó registrado la palabra violencia. El cerebro nada más escucha a la persona que me ha dado golpes. ¿Y cómo se pone la persona? Hasta suda nada más. ¿Por qué? Porque es a través del sentido. Estoy diciendo que le escucha a través del sentido del oído y vea cómo se pone. ¿Por qué? Porque quedó registrado, esa es la memoria. Entonces el cerebro agarra y dice, esa voz igual a golpes. Así queda registrado en el cerebro entonces esto. Marihuana, piedra, crack, etcétera, etcétera, me produce un placer, una tranquilidad. Eso lo dejó guardado él. Ahí está en el cerebro, se queda en la memoria. ¿Cómo le digo ahora a ese poderoso cerebro, hey, quítame ese chip de ahí? Ni que fuera tan sencillo.
Ya estaremos hablando poco a poco de todo esto. Entonces vemos que el sujeto es el que le da el valor a la droga. El sujeto, perdón, pero nosotros decimos los sentidos. La mente inferior. El Kamarupa es el que tiene que ver todo en este rollito, el yo inferior. Así pues, no es droga cualquier sustancia, sino la que el sujeto define para sí como droga, otorgándose la importancia al sujeto en esta relación. El sujeto, por supuesto, nunca va a decir que él está consumiendo droga. Él consume un producto que le da una satisfacción, punto. Le quitó el nombre de droga y le pone producto, sustancia, lo que quieran decirle, pero menos que sea una droga. Veamos cómo toman el cigarro entre sus manos, cómo lo fuman. Es un cigarro y ellos sienten que están con la marihuana, con lo que quieran. Se lo echan, pero en 2 minutos les puedo asegurar que se chutaron su cigarro. Porque están cambiando un deseo por otro deseo, nada más que el deseo sigue siendo menor. Yo pongo el ejemplo siempre y digo, vamos a poner el número 10 como ejemplo, no porque sea el 10, como ejemplo nada más. Vamos a poner el número 10 como ejemplo. Entonces, si mi deseo de alcoholizarme o de drogarme es el número 10, yo no puedo poner deseos de 10 para abajo. No me va a funcionar. No cumple nada, la perspectiva no es correcta. Yo tengo que poner entonces una vibración 11. Estoy cambiando un deseo, porque al fin y al cabo sigue siendo el deseo, pero un deseo mayor por el 11. Pero eso lo tengo que querer yo, por supuesto. Le voy a tener que decir al cerebro y generar esa parte de la memoria y decirle, este deseo me da más placer que el anterior. Por automático, ¡fum!, me lo elimina, me lo guarda. Ahí te ves, ahí se va a quedar. Claro que ahí se va a quedar, sí. Yo paso aquí en México en todos los puestos de tacos y veo, huelo y todo eso. Y me tengo que estar acordando cuando yo comía y qué le ponía y todo eso. Pero, sorpresa, el puro olor cuando paso, ay, me dan unas náuseas, me hostiga. Claro que quedó registrado, sí, quedó registrado cuando yo le ponía sal, le ponía limón, le ponía... Claro que sí, sí, pero no se me antoja. Eso es el poner un deseo mayor que el deseo al cual yo tenía. Vuelvo a decir, como ejemplo, tengo mi deseo 10, el tomar alcohol y el drogarme. La marihuana, piedra, crack, etcétera, sí. Ahora está hasta el cocodrilo, que ya hablaremos con ese, como ya estamos ahorita, ya hablaremos de él. No puede entonces ponerle uno del 10 para abajo, no resulta, debe de ser el número 11. Y los resultados, por supuesto que sí. Claro, lo tengo que estar reforzando. No es nada más que lo voy a poner y se acabó, lo tengo que reforzar. Si no meditamos va a costar mucho trabajo este asunto. Tengo que empezar a ser disciplinado. Si no soy disciplinado, no voy a poder. Tengo que tener una disciplina de agarrar y decir, ya no voy a tomar por esto, esa va a ser mi disciplina. Ya no me voy a drogar por esto y esto. En el momento que tenga los síndromes de abstinencia, ahí va el deseo que les estoy diciendo, no puede ser del 10 para abajo, tiene que ser del 11. Sabemos lo que va a pasar. Pero mientras mi poderosa mente inferior esté ocupada, le estoy dando chamba, no le doy oportunidad de estar pensando
en las drogas. Eso es algo que debemos, por supuesto, son sugerencias de considerar. Veamos las consideraciones sobre las adicciones de Freud y de Lacan y de otros psicoanalistas que luego abordaron el tema. Es posible ubicar los inicios del estudio sobre las adicciones desde el psicoanálisis en los trabajos de Freud sobre la cocaína, pues si bien sus investigaciones se encuentran ubicadas en el terreno de la medicina en cuanto a los efectos anestésicos de la droga, su autor propone consideraciones sobre la relación entre la cocaína y lo anímico que son importantes remarcar y recuperar para estudiar las relaciones existentes entre lo afectivo y la utilización de sustancias tóxicas. En Uber Coca y en Coca, escritos en julio y diciembre de 1884 respectivamente, Freud se ocupa de investigar los efectos en lo físico del cloruro de cocaína en dosis comprendidas entre 0,05 y 0,10 gramos, que consistiría en alegría y euforias constantes. Estudia en el primero y más conocido de sus trabajos acerca del tema las referencias sobre la planta de coca en la mitología de los pueblos indígenas de Sudamérica y dice sobre sus propiedades: sacia al hambriento, hace fuerte al débil y permite al desgraciado olvidar su tristeza. Lamentablemente, esto fue escrito en 1884, estamos en 19 de septiembre del 2014 y esto no ha variado en absoluto. Al hambriento le da de comer, es ilusorio por supuesto, hace fuerte al débil y al desgraciado olvidar sus tristezas, por supuesto. Tengo un problema, tengo totalmente esa tristeza, mejor le pego entonces a la droga y ahí me olvido. Podemos estar hablando, porque no lo voy a hacer, de datos y datos de 1887, pero ¿de qué nos sirve decir de 1887 si estamos en el 2014? No ha cambiado nada esos estudios. No ha cambiado absolutamente nada. Hablamos de la cocaína, no importa, la marihuana me da lo mismo, el cigarro me da lo mismo, la droga, el alcohol me da lo mismo. Sabemos que nos van a dar alegría, esos son los dichosos viajes. Me da ese placer. Claro, mi corazón empieza totalmente, pues estoy metido en el astral, eso es lo que queremos ver con los 7 principios. Estoy siendo obsesado algunas veces. Drógate, drógate. El adicto escucha cada rato: drógate, no le hagas caso. Y a eso le vamos a llamar el delirium tremens, porque eso es lo que él se está disque imaginando. La mente no se imagina absolutamente nada, hay que estudiar precisamente los 7 planos del plano astral con sus respectivos subplanos. Y verán dónde nos metemos. Por eso hablábamos en las otras cápsulas que pusiéramos atención de estos principios, cómo renunciamos a la mente superior y nos vamos a la mente inferior. ¿Ustedes creen entonces que el animalito se imagina que ve? ¿A quién le ladra el animalito cuando nosotros le decimos: ¿a quién le ladras? No hay nada. Ah, sí, porque como yo no lo veo, entonces digo que no hay nada. Por eso Buda decía: no porque no veas la verdad, digas que no exista. Es lo mismo, estamos con el teporochito y como yo no veo lo que él ve, este está loco. ¿A qué le llamo entonces decirle loco? ¿Porque no le entiendo?
porque no comprendo lo que me está diciendo, a eso le llamo loco. Eso es lo que aquí Freud decía, sí, pero en el 2014 seguimos diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Por qué estoy tan metido ahí? Porque no puedo controlar los sentidos. ¿Cómo los voy a controlar? El adicto puede controlar sus sentidos cuando sigue teniendo los mismos problemas de abandono, cuando sigue oyendo gritos, sigue siendo pisoteado. ¿Cómo los va a abandonar? ¿Cómo los va a controlar? No puede. No va a poder. Es muy fácil agarrar las pérdidas en la tanatología, las pérdidas. Perdió la familia, perdió a su esposa, decía un muchacho ahí en las grabaciones, se pierde todo. Sí, ya sabemos, pérdidas, pérdidas. Ajá, ¿y qué? ¿Cómo solucionamos este asunto? El adicto es bombardeado por todas las creencias, por todos los dogmas. Cada quien quiere erigirse el triunfador. Yo lo rehabilité. Cuando lo único que estoy haciendo, le estoy bombardeando con mis propios deseos. Ni siquiera sé, no le hablo de qué es el alma. ¿Cómo le voy a hablar qué es el alma si ni siquiera sé? No le estudio. El concepto que tengo del alma está muy lejos. Es importante ver todo esto. ¿Es una enfermedad? Bueno, pues vamos a llamarla como enfermedad, pero la enfermedad, dice el maestro tibetano en Curación Esotérica, la enfermedad es el abandono del alma, el no reconocimiento de la existencia del alma. Claro que hay unos rollotes kármicos además, pero espantosos. Por eso estamos tratando de todo lo que tenemos, vamos a hablar de ellos, a ver a qué conclusión llegamos al final de todo esto. Porque no se puede abordar nada más tan sencillamente. Por un lado, el alcohólico y el adicto. El religioso agarra y dice, no, este está poseído. Claro, no está tampoco muy lejos de la verdad. Con agua bendita y le empiezan a aventar un montón de agua bendita. Puta, pues, por favor, estamos en el 2014. ¿Qué podemos hacer entonces cuando toda la humanidad estamos en un poderosísimo espejismo y no podemos salir de ello? Hay que acompañarlos, tenemos que acompañarnos, caminar juntos, a estar estudiando todos los días qué está sucediendo. El problema de nosotros con un adicto, en este caso, como dice el autor, un adicto totalmente a las drogas, nos va a desesperar. Si no controlamos nuestro poderoso plexo solar, nos va a desesperar. Nos va a mentir demasiado, es demasiado mentiroso. El adicto es demasiado mentiroso. Claro, lo que él quiere es tener dinero para seguirse drogando. Y si no los vemos, nos va a estar diciendo siempre, yo estoy bien, no me drogo. Por supuesto que no, claro, porque no lo veo. Y si lo vamos a ver ese día, no, o ese rato, no se va a drogar. Ya cuando se vaya uno, entonces cuando se va a drogar. Los valores espirituales en la terapia de un adicto son fundamentales. Claro, no nomás en el adicto, pero el tema que estamos tocando es la drogadicción.
Pero ¿cuáles valores espirituales? Deja esa religión, pásate a la mía. Así hemos escuchado durante más de 30 años. Sé lo que estoy diciendo. El testigo de Jehová, él es el efectivo. El mormón, él es el efectivo. El pentecostés, el etcétera, etcétera, él es el efectivo. Todos son los efectivos. Pero el problema existe. Miren, ¿cómo podemos controlar estos deseos sin forma? Si en el momento que yo le estoy diciendo a esta persona, pásate a mi religión o pásate a mi dogma, ese es un poderoso deseo. ¿Cómo separo entonces a una persona devocional con una persona ocultista? El psicólogo tendrá que aprender qué son los rayos, tendrá que hablar de qué es el alma, tiene por supuesto que meterse en esa parte de la ley del renacimiento. No puede tocar a la ligera temas tan profundos. Todos, mientras a nosotros no nos pase absolutamente nada, somos muy buenos para dar consejos. Una vez que tenemos el problema, no sabemos qué hacer. Lejos está entonces de poder sugerir algo. El tema de la drogadicción, reitero, es muy delicado. 200% de amor es la primera receta que hay que dar. ¿Estoy dispuesto a dar 200% de amor para la rehabilitación de esa persona? ¿Cómo es la parte de la rehabilitación? ¿Porque llego, checo y firmo? ¿Porque tengo que entregar un programa, un resultado ante la comunidad, ante mi jefe, etcétera? ¿Y después qué hago con ellos? Ya no me acuerdo de ellos. Punto. El estudiante en el sendero no puede tener esos pensamientos. El hombre y mujer de buena voluntad no puede tener esos pensamientos. Cada quien desde su trinchera, ok, hay que hacer la parte que lo corresponde, pero uniéndose, habiendo un plan, por supuesto, de todo esto. Estamos hablando que el sujeto, decía aquí, es el que le da la forma precisamente a la droga. Pero ¿por qué no tocamos algo muy interesante? El drogadicto de la calle, el chavo de la calle, ese drogadicto de la calle, ¿es igual el del que se droga en la casa? Ese drogadicto de la calle y de la casa, ¿será lo mismo que el drogadicto actor, del drogadicto cantante, del drogadicto político? Sí, la drogadicción, discúlpenme, la drogadicción está en todos los niveles. Presidentes, senadores, diputados, licenciados, médicos, en todos lados está la drogadicción. Pero ¿cómo manejamos entonces el término drogadicción? Y de todos esos, no es lo mismo entonces el drogadicto que está en el sistema penitenciario, en una cárcel. Ese ya no es igual tampoco. Entonces, curiosamente, el término de drogadicción tiene escalones, como lo mismo es el alcoholismo. El alcohólico es, aunque esté tomando pulque, ese señor es alcohólico. Así esté tomando whisky, el señor es alcohólico. Así tome aquel pulque y este tome whisky, es alcohólico y son iguales. Sí, nada más que la sociedad se chuta diferente. Ah, claro, no es lo mismo el que esté en una pulquería, el que esté en el campo en el maíz, el que está raspando
el maguey, aquel que está en una cantina de lujo, donde va a pagar con su tarjeta dorada, pero el señor es alcohólico. El señor tiene todos los síntomas del alcoholismo. Su naricita roja, sus cachetes y bla, bla, todo. El señor es alcohólico. Así sucede con la drogadicción. Es lo mismo. Pero por supuesto que el trato no es lo mismo. No es lo mismo dar una terapia en mi consultorio, en la colonia Roma o en San Jerónimo, que dar esos tratamientos en una cárcel a un chavo de la calle. Porque cuando estoy en un consultorio de X colonia, entonces yo le estoy hablando a él que se va a recuperar, que tiene todas las posibilidades de recuperarse, por supuesto. Claro, pues me paga mi consulta. Un psiquiatra en el 2014 me dijo, yo le pregunté, no le voy a decir dónde, pero él me dijo, la consulta la cobro a 1,000 pesos. ¿Qué tal? 1,000 pesotes, 1 hora. Cierto, me lo dijo, estaba yo platicando sobre este tema. Sí, pero ese mismo psiquiatra o ese mismo psicoanalista o psicólogo que trate a hombres y mujeres o seres humanos que están en la cárcel, no es lo mismo. Estoy muy restringido, por supuesto. Tengo ciertos programas y tengo un jefe que me tengo que apegar a resultados, porque si no mi carrera política no puede ser totalmente resuelta. Ese es uno de los problemitas también. Al consultorio particular, claro, pues le voy a vender hasta un medicamento, tomes esto. Hijos, al chavo de la calle, ¿qué le doy? ¿Cómo me lo paga? Si todo es la fuerza del materialismo, ¿cómo le hago? Por eso es que les digo, hablar del comportamiento, ellos saben más que nosotros. Quitémonos estas cápsulas no son para estar leyendo. Estoy leyendo, claro, sí, pero escojo qué es lo que quiero decir. Pero de que si Freud sentía y que si el señor sentía, no, el problema es, ¿sí? Durísimo. Ahí está un ser humano y tiene esos problemas. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Eso es lo que nosotros tenemos que atacar, por decir. ¿Cómo lo ayudo? Bueno, precisamente en 1945 hay un plan que se llama la movilización de la buena voluntad. La buena voluntad no es tampoco como nosotros escuchamos en los grupos de AA. La buena voluntad para salir adelante, echarle ganas, no volver a recaer, eso no es la buena voluntad. ¿Quieren saber ustedes qué es la buena voluntad? www.lucis.org. Ahí en su página, en la parte de arriba, buscan donde dice buena voluntad mundial y ahí tienen suficiente información de qué es la buena voluntad. Y entonces veremos esos resultados. La drogadicción no nada más se puede hablar y decir el vecino de al lado es drogadicto, no, el vecino de al lado y millones de personas. Por supuesto. Debe de haber entonces esa buena voluntad del ser humano que quiera hacer algo por un ser humano. Castigándolos, levantándoles reportes, no vamos a lograr absolutamente nada. El terapeuta para eso estudió. Y lo primero que debió de haber estudiado era tener paciencia.
Esa es una de las realidades. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es muy difícil. Es verdaderamente difícil. Tienen ustedes la oportunidad, por supuesto, para que veamos de qué es lo que estamos diciendo. Pueden ustedes consultar nuestro blog. Si ustedes ven para abajo es que luego lo digo mal, mejor lo apunté. Y escriben http escriben unidad de servicio sofía.blogspot.mx y leen el artículo de un lama tibetano hablando de bodhicitta, y esa es la parte del amor. En la otra cápsula vamos a hablar un poco precisamente de esto del bodhicitta, de lo que estoy hablando, porque me quedan 9 minutos. ¿Por qué las cápsulas no las hacemos más largas? Puedo grabar mucho más, sí, pero me voy a estar cansando si yo estoy escuchando. Si yo quiero grabarlo en un disco, el disco no lo puedo, me acepta nada más 70 minutos, por experiencia ya personal se los digo, por eso no grabo más. Grabo aproximadamente 60 minutos, un poquito más nada más, y ya. Entonces, escuchar las experiencias que nos tiemblan las manos, el onanismo, que la masturbación y que todo eso me produce los estados de la drogadicción, que bueno, pero vayámonos un poquito más profundo. El cerebro va a ser destruido, las neuronas se van a morir. Voy a tener unas lagunas mentales en el alcoholismo y con las drogas espantosas. Esas lagunas mentales porque ya esas neuronas están muertas. Genero yo un pensamiento, el que ustedes quieran, y si llega ese pensamiento a esas zonas muertas, ¡pum!, se me olvidó. Por eso el adicto dijo en la mañana que no se iba a drogar y a los 10 minutos se está drogando. ¿Pero qué no dijiste que no te ibas a drogar? Sí, pero no se acuerda que él lo dijo, y es verídico. El problema es muy, pero muy severo. Los daños orgánicos, bueno, pues sabemos precisamente qué es. De Freud, en sus experiencias, por supuesto, me quedo que él denominó precisamente a la drogadicción como el quitapenas. Eso sí denominó Freud, el quitapenas. ¿Por qué? Porque como me da esa sensación de alegría, sí, me olvido, es el Alicia en el País de las Maravillas, cada vez lo digo yo, me pierdo, pero ¿por cuánto? No son ni 5 minutos lo que dura eso y ¡psh!, otra vez a la realidad. Dice aquí Freud con su quitapenas, es que el fin, todo sufrimiento es solo sensación, no subsiste, sino mientras lo sentimos, y lo sentimos a consecuencia de ciertos dispositivos de nuestro organismo. El método más tosco, pero también más eficaz para obtener ese influjo es el químico, la intoxicación. Bien se sabe que con los quitapenas es posible sustraerse en cualquier momento de la presión de la realidad y refugiarse en un mundo propio que ofrece mejores condiciones para la sensación. Eso es algo entonces que nosotros sí debemos de considerar. Eso hay que considerarlo entonces. ¿A qué le llamamos el quitapenas? ¿Qué es lo que me está llevando
a que yo esté en esa sustancia, estoy siendo abandonado. Es algo que a mí me cuesta mucho trabajo el poder entender como adicto. Fui abandonado, sencillamente, por mi papá o por mi mamá. Y reitero, si tenía yo papá o mamá, pues fui abandonado por cualquiera de los dos. El adicto, llámese al alcohol o a las drogas, no se hizo nada más así porque se le ocurrió. Hay un problema interno de soledad espantosa. Hay golpes, hay violaciones, por supuesto. ¿Cómo me quito todo eso? Cuando tienen la oportunidad de que alguna persona de buena voluntad se acerca a darles amor, no lo creen. No lo creen. No puede haber personas que existan así. Y va a haber un rechazo, por supuesto, enorme. Ahí va el trabajo totalmente grandísimo. El quitapenas, pues por supuesto. Algo me sucedió. ¿Qué sucedió en esta vida, en este renacimiento, cuando yo tenía 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años? Algo sucedió en ese ciclo. Eso es algo que también después se me va a olvidar. Yo nada más me voy a quedar con esta persona hizo esto, se lo merece, se lo buscó, es su problema. Pero ¿qué está sucediendo? Reitero, una rehabilitación sin disciplina no va a ser posible. Pero es una rehabilitación del 200% de amor, con esa parte de Bodhisattva. En la siguiente cápsula voy a leer este artículo de una, mañana se los leeré o el día que tenga la oportunidad de hacerlo, ese artículo que es Bodhisattva. Si no damos amor, no vamos a poder, por supuesto, rehabilitar absolutamente a nadie, porque nosotros no hemos sido rehabilitados. Como Perico decimos, ¿qué es autoestima? Es el reconocernos, que nos amamos, que nos damos amor. Sí, padrísimo es todo eso, como Perico decirlo. No lo practico. ¿Quién es el que sabía más de esto de la autoestima? Pues el maestro de maestros, que es el Cristo. Y él dijo, si tú amas a tu ser querido, ¿qué mérito haces? Ama a tu enemigo, el que te golpeó, el que te pidió ir con él 1 kilómetro, el que te pidió tu vestimenta, a él ámalo. Entonces sí vas a hacer méritos. Eso es la autoestima, ámalo. Lo que hagas por el más pequeño de tus hermanos, lo haces por mí. No, pero yo tengo el grado que me quieran decir en la orden iniciática que ustedes me quieran mencionar, que bueno que tengamos todos esos grados y para presumirlos. Híjoles. Pero hay un ausentismo espantoso. Permítanme decir nada más esto que es una verdad, y lo viví durante 3 años. Un ausentismo espantoso de esos queridos hermanos de las órdenes iniciáticas en ciertos lugares que no tengamos idea. Pero espantoso el ausentismo. Entonces, ¿dónde hacemos el servicio? ¿Dónde está la luz? Que bueno, pero ahí hay luz. El servicio hay que hacerlo donde hace falta. Esa es la obediencia. Ahí te quiero yo. No importa que te estrelles y te equivoques, pero mientras ahí te tengo. Y nosotros nada más queremos, reitero, que me digan siempre que tengo un don maravilloso, que yo nací con este don, que la labor que estoy haciendo es única en el mundo, bla, bla, bla y bla.
Y hay un abandono de seres humanos espantosos. 1.200 personas se mueren de hambre diario en el mundo. Y ahorita, como tuvimos un huracán por Los Cabos, estamos preocupados. Claro, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero oigan, 1.200 personas se mueren diario de hambre en el mundo, diario. Los hombres y mujeres de buena voluntad se agrupan, hacen su parte que les corresponda. Y así tenemos que hacer cada uno de nosotros. En la siguiente cápsula estaremos hablando mucho más de esto. Nos estamos metiendo ya más y más. Es un tema demasiado delicado. Miren, cuando nosotros no tenemos ni la menor idea del problema de las adicciones y cuando mucho menos tenemos contacto con ellos, es muy fácil decir todo lo que querramos. Una vez que tenemos el contacto y convivimos con ellos, dice uno, wow, este es un problema demasiado delicado. Y no me puedo quedar con los ojos ni con los brazos así nada más, los ojos cerrados y los brazos cruzados, ¿no? No lo puedo hacer. Tenemos que alzar la mano y decir, hey, hay seres humanos que tienen un severo problema. No puedo agarrar, como me dicen, es su karma. No puede ser. Cada que yo oigo eso digo, ay Eloy, así eras. Así eras. Y sigue siendo a lo mejor. Todos le echamos la culpa al karma. Ajá. Y si es su karma, tampoco hago nada. O sea, no hay que hacer nada. En la siguiente cápsula estaremos, por supuesto, hablando de este tema que ustedes se empiezan a dar cuenta. Bueno, pues empieza a ponerse interesante. Queremos oír sus comentarios, por supuesto. Tenemos nuestro correo electrónico, con mucho gusto. Se escribe junto, unidad, y termina unidad pues, con una D, pero tienen que escribir D. O sea, escriben unidad, escriben D, servicio Sofía @yahoo.com.mx y con mucho gusto estaremos nutriéndonos de sus comentarios. Mis mejores anhelos de paz profunda, que tengan ustedes y gocen de cabal salud, por supuesto, y hasta la siguiente cápsula. Quedo con ustedes, muchísimas gracias, bye.